Y este mensaje, ¿cierto? Lo he titulado La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Así lo he titulado, ¿ya? Entonces, recuerden, la maravillosa gracia de Dios. Los días en los que vivimos, ¿cierto? Quiero decir y aclarar algo importante, ¿cierto? Eh, que todos ustedes puedan comprender. Que los días que vivimos no son días de juicio. ¿Ah? Los días que vivimos no son días de juicio. Sin duda, ¿cierto? Sin duda que viene un juicio para el hombre, viene un juicio donde todos los hombres tendrán que estar, ¿cierto?, delante de Dios y ser juzgados. Y también viene un tiempo donde los hombres experimentarán verdaderamente el juicio de Dios. Pero ese tiempo está señalado bíblicamente con, ¿cierto?, la ausencia de la gracia de Dios. Y recuerde que el decir que la gracia de Dios será quitada es pensar que la iglesia no estará presente. O sea, estoy diciendo que nosotros no estaremos presentes. Pero sí debemos decir y sí debemos aclarar, ¿cierto?, que hoy día son de un mundo, ¿cierto?, lleno de maldad. Aun cuando podemos experimentar una lección tan grande como la que vivimos hoy día, ¿cierto?, con este virus, a pesar de todo eso, ¿cierto?, a pesar de todo eso, el hombre no ha sido capaz de reconocer su maldad y parece hoy día, ¿cierto?, ser más malo que nunca. Eh, Vemos, ¿cierto?, que dentro de los hogares hay maldad, hay pecado. Vemos que fuera de nosotros hay maldad. Sabemos, ¿cierto? Y decía que escuchaba, ¿cierto?, una idea que me gustó mucho y pensando que como sabemos que hoy día la delincuencia no ha sido disminuida y la maldad, ¿cierto?, en cuanto a eso, sigue aumentando en aumento y vemos cosas terribles, incluso escuchaba en las noticias que para los ladrones, ¿cierto?, que las calles estén despejadas les facilita la huida. ¿Ah? Y sabe, eh, el ladrón no es ladrón porque roba, sino que roba porque es un ladrón. Porque el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. ¿Me entiende? ¿Me entiende usted? Que el mentiroso no es mentiroso porque miente, sino que miente porque realmente es un mentiroso. ¿Ah? No sé si usted puede notar la diferencia, pero este mundo es un mundo lleno de maldad. Y este mundo, ¿cierto?, que está lleno de maldad, eh, sin duda, como dije al principio, este no es un tiempo de juicio, pero sí este mundo camina en dirección a un juicio. Camina en dirección a un juicio. Y sabe, es interesante cuando llegamos a Génesis capítulo 6, donde vamos a estar, y quiero que leamos juntos el versículo 5 en adelante hasta el versículo 14, vamos a leer, y quiero que usted lo lea conmigo. Porque los días de Noé no son diferentes a los días que vivimos. Aún más, son una señal para nosotros. Son una señal, ¿cierto?, para nosotros. Y usted se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto. Pero quiero que me preste mucha atención. Que esté muy atento a este mensaje. Por favor, necesito de toda su atención.
No permita que nada le distraiga. Por favor, permita que también los que están en su casa, los suyos, puedan escuchar este mensaje. Si es posible, suba el volumen. Si hay algunos que no están ahí al lado suyo, suba el volumen para que donde estén, si están en la cama, están en otro lugar, puedan escuchar este mensaje. Porque vamos a hablar de la maravillosa gracia de Dios. Pero en este momento, ¿cierto? Vamos a leer la lectura. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por favor, lea este verso 8 conmigo. Me ha llenado el corazón. Léalo conmigo nuevamente. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Hasta ahí vamos a leer. ¿Eh? Hasta ahí vamos a leer. Mire, ¿cómo eran los días de Noé? Dice que había mucha maldad en la tierra. Mucha maldad en la tierra. Dice que en los días de Noé solo era de continuo el mal. Era hacer mal contra mal. Dice, aún más que en los días de Noé, había mucha violencia, mucha violencia. Dice que en los días de Noé, la tierra se había corrompido. ¿Ah? Había mucha corrupción. Quiero hacerle una pregunta a usted. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo son nuestros días? ¿Son muy diferentes a los días de Noé? Parece que no, ¿cierto? Parece que no son nada de diferente. Bueno, dice que como Dios, ¿cierto? Vio que los días de Noé eran tan malos, dice, y no vamos a entrar en la teología porque no es mi intención hoy día, pero dice que Dios se arrepintió de haber, ¿cierto? De haber hecho al hombre, y dice que se arrepintió y dice que iba a raer de la faz de la tierra a todo hombre, bestia, reptil, a todos. Y le dice a Noé que él iba a mandar un gran diluvio, que él tenía que hacer un arca. Un arca. ¿Sabe? Y le dice a Noé, y ahí va a sentar tú, tu esposa, tus 3 hijos y también las 3 esposas de tus hijos. Le dice, haz el arca. ¿Sabe? Hay algunos que ponen en duda, ¿cierto? El tema del arca, aun cuando la arqueología, ¿cierto? Ha encontrado fósiles, ¿cierto? En las montañas de especies marinas. No saben cómo llegaron ahí esos fósiles. Han encontrado elementos, ¿cierto? En las montañas, arriba, ¿cierto? Y no saben cómo han encontrado. De hecho, dice
Hace muy poco encontraron un barco, un barco, una embarcación muy sencilla en una montaña que no saben cómo llegó ahí y no tienen razón de que esté ahí en ese lugar. Pero como yo les dije, no nos vamos a meter, no me interesa meterme en cosas que irán más fino y podemos hacernos mil preguntas, pero la arqueología dice que hubo un diluvio. Algunos dicen que fue parcial, otros dicen que fue total, no nos interesa. En este momento no nos interesa. Lo único que sí le puedo decir, y para la confianza suya, que el propio Señor Jesucristo habló de que hubo un diluvio y que Dios destruyó la tierra. Mire Mateo capítulo 24. Vaya Mateo, no pierda Génesis 6, por favor. Mateo capítulo 24. Hablando del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, ¿cierto? Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 37. Más, está hablando Jesús, dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oiga, es interesante pensar, ¿cierto? Que el propio Señor Jesucristo, y eso en este momento es lo que me interesa a mí, que el propio Señor Jesucristo dijo, hubo un diluvio. Y cuando la maldad del hombre aumentó, ¿cierto? Cuando la maldad del hombre aumentó, Dios mandó su juicio. Y mandó, ¿cierto?, raer del faz de la tierra a todo hombre, bestia y reptil. Y dice la palabra que cuando el Señor venga, serán como los días de Noé. No sé, hermanos, el Señor viene como ladrón en la noche. Noé predicó 120 años, dice la palabra. No sé cuándo partieron esos 120 años. Solo estoy usándolo en forma figurativa. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que el Señor viene. Es que el Señor viene. Viene. Y como nosotros sabemos que el Señor viene, y quiero invitarle a que usted lea el verso 8 nuevamente, del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Subraye este versículo en su Biblia. Márquelo. ¿Sabe por qué? Porque aquí es por primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. Es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. Esa gracia maravillosa, esa gracia salvadora, esa gracia que nos puede, ¿cierto?, dar la confianza, la seguridad de que en Cristo estamos guardados y estamos seguros. Y sabe, los días de Noé eran días de apostasía, ¿cierto? Porque todo el mundo había olvidado la profecía de Adán y de Abel. Eran días de anarquía, porque el hombre hacía lo que él quería. Era un hombre traicionero, era un hombre corrompido. Dice que ahí no significaba nada tampoco la palabra, ni en la política, ni en la economía, ni en lo legal, ni en el matrimonio, ni ninguna cosa, ¿cierto?, que usted pueda imaginar. Eran tiempos de ideas malévolas. ¿Sabe? Hoy día vivimos días donde nadie, aún algunos dan su palabra y no actúan ni siquiera por convicción. Veíamos, ¿cierto?, en esta semana en un funeral, ¿cierto?, donde a todos se nos ha dicho que tenemos que, no puede ir nadie al funeral, pero alguien, ¿cierto?, y aun cuando la frase que ha pegado fuerte, que dice, ¿cierto?, que nadie está sobre la ley, hay algunos que, aun cuando lo dicen,
cuando tienen que actuar de acuerdo a la convicción, no lo hacen. No lo hacen. Son los tiempos de Noé. Y Jesús nos dijo que así serían los días antes de que Él regresara. Que Él regresara. ¿Sabe? Hoy día la imaginación del corazón del hombre es de continuo el mal. Solo podemos decir que esa misma maldad o esos mismos pecados solo nos anuncian el juicio inminente de Dios. El juicio inminente de Dios. Pero ¿sabe? Podemos notarlo en el mismo hombre que parece que esto nos tiene sin cuidado. Parece que esto no nos importa. E incluso nosotros como la iglesia de Cristo, a veces seguimos tan dormidos y sin despertar. Y considerar, porque no sabemos que vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Recuerda el verso 8? Sabemos que vivimos en el tiempo de la gracia, pero nos hemos olvidado de esa gracia. De esa gracia. A tal punto que a veces incluso nosotros mismos como creyentes somos confundidos en nuestra propia seguridad de salvación. Y sabe, quiero que preste atención porque es mi responsabilidad como pastor. No de yo estar seguro que usted es salvo. Porque la salvación es algo completamente personal. Pero sí mi responsabilidad es que usted pueda estar completamente seguro de que usted es salvo. De que usted es salvo. Y por eso hoy día quiero plantar en su corazón, quiero sembrar en su corazón 3 cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con esa extraordinaria, maravillosa, estupenda gracia de Dios. Y quiero que usted la pueda ver aquí en Génesis, capítulo 6. Pero quiero que también esa gracia maravillosa, esa gracia que no podemos experimentar si no es en la persona del Señor Jesucristo, nos anime, nos despierte, nos avive verdaderamente. Y que no sea, escúcheme bien, y que no sea el virus el que nos haga avivar el fuego. Porque si el virus nos hace avivar el fuego del don que hay en nosotros, estoy seguro que cuando el virus desaparezca, el fuego también se apagará en nosotros. Porque debe ser la gracia de Dios la que avive el fuego y el don en nuestros corazones, de manera que nos tenga despiertos, porque son tiempos de una inminente venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y de eso debemos estar seguros, hermano. De eso debemos estar seguros. Quiero compartirles a ustedes estas 3 cosas y plantarlas en su corazón. Porque, ¿sabe? Cuando hablamos del arca, debemos decir que el arca era una ilustración, una figura de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Me va a preguntar usted, pastor, ¿qué es eso? Bueno, yo le voy a contar porque quiero plantarla en su corazón. Y quiero decirle que la gracia, primeramente, provee un Salvador. La gracia provee un Salvador. Verso 14 de Génesis, capítulo 6, vaya ya. Dice, y solo leímos la parte primera, dice la palabra del Señor: hazte un arca de madera de
gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. ¿Ya? De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. No quiero leer el resto porque ustedes conocen la historia. Y no me interesa la historia en este momento. Lo que me interesa es la gracia de Dios por nosotros. Y dice, ¿cierto? Que Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Yo les dije a ustedes que el arca es una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿cierto? El arca representaba la salvación espiritual de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y voy a decirles por qué. Miren, cuando pensamos que la gracia provee un Salvador, ¿cierto? El arca, que es una ilustración de la persona del Señor Jesucristo, era tan segura, ¿cierto? Que Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. La madera de gofer es la madera de ciprés. Es una madera muy dura, muy resistente, muy firme, que no se descompone, que no se pudre. ¿Ah? Es una madera incorruptible. Eso es lo que representa esta madera. ¿Ya? Aún más, Noé, ¿cierto?, fue instruido por Dios y le dijo, no solamente haz una madera de, ¿cierto?, una arca de madera de gofer, sino que dice que también la vas a calafatear con brea, ¿cierto? La brea es una goma pegajosa, una resina, ¿ya? Una resina. Y además no solamente tenía que calafetear el arca, sino que también le dice tienes que pintarla por dentro y por fuera. Tú tienes que pintar con esta misma brea, ¿cierto? La vas a pintar por dentro y por fuera. O sea, le vas a poner esta goma pegajosa, esta resina por dentro y por fuera. Noé tenía que pintar esta arca. ¿Sabes qué? Es curioso porque la palabra hebrea viene de una palabra hebrea que significa cafar. De ahí viene, cafar. Y cafar significa, ¿cierto? Es de donde proviene también la palabra expiación. La palabra expiación. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando Dios le estaba diciendo a Noé, pinta el arca por dentro y por fuera con brea, con cafar, le estaba diciendo, mira, vas a expiar todo el exterior y todo el interior, ¿cierto? Con expiación. Lo que Dios, ¿cierto?, le fue y le ordenó a Noé fue pinta con expiación por dentro y por fuera para sellar el arca. Sella esta madera para mantener el agua afuera. O sea, ¿cierto? El objetivo de esta brea, ¿cierto?, de este cafar, era mantener el agua fuera del arca. No es muy inteligente esto, pero era mantener el agua fuera. El agua, ¿cierto?, aquí en este caso, representa el juicio de Dios. Por eso este no es tiempo de juicio. El juicio que la Biblia nos dice. Dice, el agua representa el juicio de Dios. Por lo tanto, debemos asumir que ni una gota de agua podía entrar en el arca. O podríamos decir, ni una gota de juicio
puede alcanzarle cuando nosotros estamos en la persona del Señor Jesucristo. Porque recuerde que el arca es una figura o una ilustración del Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos, bendita sea la gracia que nos provee un Salvador. Y debemos decir que ese Salvador es el Señor Jesucristo. Él vino para expiar nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos ser guardados en Él y para que ninguna gota de juicio pudiese entrar a nosotros y ser librados del juicio. Usted puede decir, pero pastor, hay creyentes que están muriendo por el COVID. ¿Sí? Porque quiero decirle que también a los creyentes los asaltan. También les roban los autos. Los creyentes también tienen cáncer, también se enferman. Pero ese no es el juicio de Dios. No quiero ser teológico. Ese no es el juicio de Dios. Sin duda. Pero aun cuando nosotros tengamos que vivir eso, tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza que si estamos guardados en Cristo, resucitaremos con Cristo y vendremos con Él cuando Él venga en su segunda venida. Usted y yo, si tenemos que partir de este mundo por el COVID, un cáncer, un asalto, un robo, vendremos con Él. Porque nosotros somos librados del juicio. Y es la gracia de Dios que libra aún al hombre. Yo le voy a demostrar por qué le estoy diciendo esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pero recuerde que es la gracia de este Salvador que se llama Jesús, y que no hay otro que pueda a nosotros expiar nuestros pecados, pueda limpiarnos de todo pecado y darnos la salvación. Porque sabe, cuando hablamos que la gracia nos provee de un Salvador, tenemos que decir que es la gracia que nos provee salvación. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes y plantarla en su corazón. Quiero que usted sepa que la gracia nos provee un Salvador, pero también la gracia nos provee una salvación. ¿Sabe? Existe un arca de seguridad para usted y para mí. Y esta arca, como ya le dije, se llama Jesús. Esa arca de seguridad. ¿Cómo usted aborda esta arca de salvación? ¿Cómo usted aborda esta arca de salvación? Bueno, quiero decirle que para eso hay un texto muy hermoso, aun cuando la Biblia está llena de textos, pero quiero recordarle solamente uno muy importante y muy clave para cuando hablamos de que la gracia de Dios, esta gracia maravillosa, esta gracia extraordinaria, esta gracia, ¿cierto?, que la vemos ilustrada a través de esta arca y que tiene, ¿cierto?, un Salvador y que nos da salvación, está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero solamente voy a leer del 8 en adelante. Pero usted puede tomar todo el pasaje de Efesios 2, 1 al 10. Pero yo quiero hacerle pensar ahí. En cierto, Efesios capítulo 2. ¿Está ahí conmigo? No pierda Génesis, por favor. ¿Ya? Capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Estos son grandes versículos que nos permiten a nosotros poder comprobar, ¿cierto?, que en Jesucristo y solamente en Jesucristo hay salvación. Él es nuestra arca, la que debemos abordar, a donde debemos subir, ¿cierto?, para tener salvación, porque no hay otro camino. Mire, sabe que cuando usted puede mirar estos versículos, son versículos tan importantes, tan claves, que no le van a permitir nunca a usted confundirse cómo ser salvo y la relación, ¿cierto?, entre la fe y las obras, y cómo la gracia, esta gracia tan maravillosa, nos permite a nosotros encontrar nuestra salvación en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay personas que creen que pueden ser salvos por su dinero. Hay personas que creen que pueden ser salvos, ¿cierto?, por su conducta. Hay personas que creen que son salvos, ¿cierto?, por su servicio. Hay personas que creen que son salvos por su bondad. Hay personas que creen que son salvos por su familia. Pero ¿sabe? Nadie, absolutamente nadie se salva por estas cosas. Ni por su dinero, ni por sus obras, ni por su servicio, ni por su bondad, ni por su amor. Nadie se salva por estas cosas. Nadie se salva por estas cosas. ¿Sabe que aquí usted debe subrayar? Hay 3 preposiciones. Quiero que usted las subraye en su Biblia. Le van a servir. Por y para. Se las voy a mostrar. Versículo 8. Dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Subraya ese por. Por esa gracia maravillosa, esa gracia extraordinaria, esa gracia que tiene que ver con Dios. Que tiene que ver con Dios y la persona del Señor Jesucristo. Luego dice, la segunda, ahí mismo en el versículo 8, dice: por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Sabe que Pablo es quien escribe este pasaje? Y él dice: si creyéramos en Romanos capítulo 10, si creyéramos que Jesús murió y que al tercer día resucitó, seremos salvos. Seremos salvos. Es por medio de la fe. Y finalmente, el para, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Vamos a hablar más adelante de esto. ¿Ya? Para buenas obras. Pero dice, nadie puede hacer nada bueno si no antes ha nacido en Cristo Jesús. Léalo bien, léalo conmigo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Jesús está antes de nuestras obras. Sin duda, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero esto sucede, las obras no van antes que Jesús. El para dice, Jesús primero y después las obras. Por eso yo le dije a usted que esta gracia maravillosa podrán entendernos, ayudarnos a entender la relación que existe entre la fe y las obras. Porque no es obra más fe, es fe más obra. Primero va Jesús, después las obras. ¿El para qué? Fuimos creados. Entiéndalo, por favor. Compréndalo. Mire, vamos al verso 8 de Génesis capítulo 6. Vamos allá. Vamos allá. Vuelva allá conmigo. Dice el versículo 8.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vaya y salta al verso 18. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sabe? Cuando la Biblia nos habla, ¿cierto?, de la gracia maravillosa, es que Dios nos salva por medio del Señor y la persona del Señor Jesucristo. Y Él hace un pacto con nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno, somos pecadores, no hay nada que podamos hacer. Cristo ya lo hizo todo. Y usted se salva por la riqueza de la gracia de Dios que fue hecha por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor y Dios salva por medio de la gracia y la riqueza que es dada por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Sabe que la gracia es parte del omnipotente Dios, de ese Dios todopoderoso que actúa en nosotros? Por lo tanto, si Él nos ha provisto un Salvador y nos provee una salvación, ¿por qué nosotros, cierto, tendríamos que rechazarla? ¿Por qué nosotros tendríamos que desvalorizarla? ¿Sabe que yo le he dicho a usted que los hijos de Dios no naufragan? Porque es la gracia de Dios que provee, ¿cierto?, un Salvador y una salvación. Y no nos permite naufragar. No nos permite naufragar. Ninguno de nosotros como creyentes podríamos naufragar en nuestra salvación. ¿Es verdad? Yo puedo decirle a usted y usted puede hablar conmigo y yo puedo aclarárselo si usted quiere, pero es verdad que los creyentes también nos deslizamos y caemos. Y probablemente Noé, cuando estuvo dentro del arca, con toda la tormenta y el vendaval que había afuera, tiene que haberse caído muchas veces en el arca, tratando de caminar por ella, de ir de un lugar a otro. Pero eso no significa que hemos naufragado. Porque usted y yo, si hemos entrado al arca, podemos estar seguros. Podemos estar seguros porque tenemos un Salvador y porque tenemos una salvación. Porque, ¿sabe? La gracia, esta gracia extraordinaria, esta gracia maravillosa, es una gracia que provee la seguridad de nuestra salvación. Mire, vaya al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, libro de Hebreos, y subrayelo, porque este es un texto clave para usted, debe ser clave para usted. Hebreos capítulo 6, verso 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hablando de nuestra salvación, dice, la cual tenemos como segura, escuche bien, y está en el contexto de lo que yo le estoy hablando, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, hasta dentro del velo. ¿Piensa usted que Noé estaba seguro en el arca? Ni siquiera tiene que pensarlo, ¿cierto? Claro que sí. Él estaba completamente seguro dentro del arca. No hay ninguna inseguridad dentro de esta arca. Recuerden que dijimos que Dios no iba a permitir que ninguna gota de agua entrara a esta arca. Estaba calafeteada con brea por dentro y por fuera. Y recuerde que eso es expiación. No lo olvide. Y sabe, es importante que usted lo entienda. Porque cuando vino el cumplimiento de los 120 años que Noé estuvo predicando el Evangelio,
Vamos a hablar de esa gracia. Porque la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para todas las personas. Dice que si Dios, yo le dije a usted hace un rato atrás, y quiero que piensen en esto. Por favor, piensen en esto. Yo le dije que este no es un tiempo de juicio. Es un tiempo de gracia. ¿Y sabe por qué vemos que es un tiempo de gracia? Como Noé predicó 120 años para este pueblo. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Su amor es para con todos. Él murió por todos. Murió por toda la humanidad. Por todos los que iban a existir. Su muerte no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Su gracia es para todos. Para todos. Y mire, cuando pensamos en esta seguridad tan preciosa que tenemos, quiero que vayan al libro de Génesis. Vuelvan de nuevo. Capítulo 7 y de Génesis. Vaya ya. Capítulo 7. Dios dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Qué interesante, ¿cierto? Cuando hablamos de que la gracia de Dios provee seguridad. Dios dice a Noé, entra al arca. Si pensamos, ¿cierto? Y piensa usted conmigo, en una habitación. Si yo estoy fuera de la habitación, yo le voy a decir, ¿cierto?, a usted, ve a la habitación, porque yo estoy fuera de ella. Pero si yo estoy dentro de la habitación, yo le voy a decir a usted, entra a la habitación. Porque, ¿sabe? Es interesante que cuando pensamos en el arca, tenemos que decir que la habitación, ¿cierto?, o el arca, representa a Dios. Dios estaba en el arca. Dios estaba en el arca. Y si decimos que el arca es una ilustración de la persona de Jesucristo, debemos decir que Dios está en Jesucristo. Y si decimos que yo estoy en Jesucristo, si yo creo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, debo decir, yo estoy en Jesucristo. Y la palabra nos enseña que si yo estoy en Jesucristo y Jesucristo está en Dios, nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él. Juan decía que nosotros estamos en la mano de Dios y que nada, absolutamente nada, nos puede arrebatar de su mano. Nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Cuándo voy a naufragar? Cuando Cristo naufrague. Eso es decir, que Cristo nunca va a naufragar. Por lo tanto, yo nunca voy a naufragar. Y debo sentir, ¿cierto? Debo sentir en los momentos que vivo, ¿cierto? Y pensando en esta idea, debo aclarar, ¿cierto?, que jamás voy a perder mi relación con Cristo si yo he creído en Él como mi Salvador y he aceptado su salvación por gracia en mi corazón. Jamás voy a perder mi relación con Cristo. Porque cuando Cristo, ¿cierto? Y podría decir, voy a perder mi relación con Cristo, cuando Cristo pierda su relación con el Padre. Y
como le he dicho varias veces, eso no va a suceder nunca. Porque cuando miramos el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para nuestra confirmación de esa gracia maravillosa, cuando miramos el Nuevo Testamento, en todo momento Cristo reafirmó su relación con el Padre. Él nos dijo, y no solamente Cristo reafirmó su relación con el Padre, sino que el Padre también reafirmó su relación con el Hijo. Cuando Cristo vino, dijo, el Padre me envió. Él y yo uno somos. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad del que me envió. Yo quisiera que esta copa pasara de mí, pero yo quiero obedecer lo que el Padre, porque quiero agradarle a Él en todo. Y Dios desde el cielo reafirmó y confirmó su relación diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien me agrado, en quien he sido agradado. ¿Sabe? Ellos reafirmaron en cada momento esa relación. Y como nosotros estamos en Cristo, ¿cierto? Como nosotros estamos en Cristo, podemos decir, ¿cierto? Que nada nos va a hacer naufragar y que nosotros podemos mantener nuestra relación con Él, con Dios. Porque Dios, hermano, Dios, cuando miramos el arca en Génesis, capítulo 6, no solo mantuvo el agua fuera del arca, sino que mantuvo a Noé dentro del arca. Dentro del arca. Dios no solo mantuvo el agua fuera del arca, sino que también mantuvo a Noé dentro del arca. Quizás Noé se cayó muchas veces, como dijimos hace un rato, por la tormenta, el vendaval que había afuera, ¿cierto? Pero él pudo ponerse de pie. Pudo ponerse de pie. ¿Cuán seguro está usted de su salvación? Recuerden que no es por obras, no es por el dinero, no es por su bondad, no es por la linda familia que usted tiene, no es por su servicio, no es por eso. No es por eso que usted es salvo. Mire el verso 16 del capítulo 7, verso 16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Se acuerdan la idea de la habitación? Si Dios no estaba en el arca, ¿por qué él iba a cerrar la puerta? Si él fue el que cerró la puerta. Le dijo, Noé, entra tú con tu familia. Y él cerró la puerta, porque él estaba. Y nosotros estamos en Dios. Nosotros estamos en Cristo. Dios mismo cerró la puerta. Cuando Dios puso a Noé en el arca, él cerró la puerta. ¿Sabe? Cuando estamos en Cristo, la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios pone un sello, que es la promesa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es la marca, ¿cierto?, de que nosotros tenemos la seguridad de que nosotros somos salvos. ¿Sabe? Quiero que entienda una cosa y escúchenme bien. Hay personas que cuando hablan de la salvación y ponen en su mente de querer ir al cielo.
y dice, yo quiero ir al cielo. Algunos, ¿cierto? Cuando uno les pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Y a veces es un error nuestro, a veces lo hemos sembrado mal. ¿Usted va a ir al cielo? Bueno, si Dios quiere. Y cuando me muera y despierte ya, voy a ver si voy a estar en el cielo. Porque a veces ponen su mirada en la salvación pensando en querer ir al cielo. Pero tengo que decirle que la Biblia dice que hay incluso algunos que han caído del cielo. ¿Estás pensando? Porque la salvación no depende de un lugar. La salvación no está en el cielo. La salvación está en la persona del Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos creído, yo sé que vamos a ir al cielo si hemos creído en Cristo, pero quiero que usted no ponga su salvación en el lugar donde usted quiere ir, sino en la persona en la que usted tiene que creer. Y esa persona se llama Jesús. Esa persona es Jesucristo, es el Dios encarnado que vino a morir por usted, por mí, para que usted y yo tuviésemos salvación y estuviésemos seguros y guardados en Él. En esta gracia maravillosa, en esta gracia extraordinaria que nos da la seguridad, que nos da la confianza, que nos permite sostenernos con gran fuerza, en la persona del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y que no importa lo que pase afuera, porque nosotros ya estamos dentro. Porque usted y yo ya estamos dentro. ¿Sabe? Algunos, pensando en esta idea, piensan que son salvos porque ellos se sujetan a Dios. Pero es un error pensar de esa manera. Porque nosotros somos salvos. Porque Dios nos sujeta con su propia mano. Escuche bien. Algunos piensan que son salvos porque se sujetan a Dios. Pero nosotros somos salvos porque Dios nos sujeta a nosotros. ¿Usted se salvará por sus obras? ¿Por su dinero? ¿Por su bondad? ¿Por su servicio? No. Porque usted debe dejar que Cristo, que es el Salvador, que nos da la salvación, que nos da esta seguridad de salvación, es el que le sujete a usted. Porque eso es la salvación por gracia. Y usted, ¿cierto? Porque algunos luchan toda la vida por mantenerse sujetados a Dios para no perder su salvación. Pero cuando Dios nos sujeta, no podemos perder nuestra salvación. Finalmente, eso solo tiene un propósito. Y quiero terminar con 2 de Pedro, capítulo 3. Vaya allá. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Dice versículo 9 del capítulo 3 de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido, o entiendan, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Saben? Qué importante es pensar en esto. Ser salvo, y espero que usted pueda entender esta gracia maravillosa, extraordinaria, de que tenemos un Salvador, que tenemos una salvación y que tenemos una seguridad de nuestra salvación. Nos permita caminar a nosotros como creyentes, como salvos, como hijos de Dios, ¿cierto? Entendiendo que, como dije en principio, estos no son tiempos de juicio, son tiempos de una inminente segunda venida del Señor Jesucristo. Porque ay, cuando llegue el tiempo del juicio. Gracias a Dios porque nos libra de eso. Esto no es nada. No es nada. Pero sabe, este es el tiempo para el que nosotros como creyentes, como dice Pedro, ¿cierto? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo no puedo decirle, no me predicó 120 años. No sé si estamos en el año 1 o en el 120. Estoy hablando en forma figurativa. No sé en qué año estaba. Pero sí que el Señor viene. El diluvio va a venir. Era inminente. Noé tuvo que construir el arca. Hoy día nosotros podemos invitar, estamos en el tiempo de invitar a otros a entrar al arca. Pero para eso, nuestras vidas, primero debemos renunciar a aquellas cosas que hemos puesto en primer lugar y que a veces son terrenales, que son cosas que serán deshechas y quemadas por el fuego. Porque en los días de Noé, si algo tenemos que diferenciar, fue destruido el mundo con agua, pero esta vez será con fuego. Y dice que todo será quemado, que todo será deshecho. Pero para eso, ¿cierto? Usted y yo debemos andar en santidad. En santidad, dice. Y miren lo que dice el verso 12. Esperando. ¿Esperando qué? Que el Señor viene. Y apresurándonos para la venida del día de Dios. Verso 13. Pero nosotros esperamos según su promesa. Él nos prometió que seríamos librados del fuego, del juicio, que nosotros estamos dentro de él, que tenemos una relación con él. Por eso tenemos que andar en una vida, ¿cierto?, apartada, separada, pero entendiendo que este es un tiempo de predicar a Cristo, de anunciarlo, porque el objetivo de nuestra santidad no es mostrar cuán buenas personas somos o cuán diferentes somos al resto de las personas que están afuera, que los que roban, mienten, a los que son corruptos,
porque nosotros somos parte de eso. Usted y yo somos pecadores. Si la diferencia es que usted y yo encontramos el arca, usted y yo encontramos a Jesús, el Salvador. Usted y yo encontramos a Jesús que provee salvación. Usted y yo hoy día podemos decir, estamos seguros que seremos librados del juicio, porque tenemos promesa, una promesa que donde Jesús está, nosotros estaremos. Allá estaremos. Pero ¿y qué de los que quedan? ¿Qué de aquellos que no conocen a Jesús? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Y este es un tiempo de predicar a Cristo el Salvador. Es el tiempo de predicar a Cristo donde hay salvación. Es el tiempo de predicar a Cristo donde hay seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y debemos apresurarnos. Debemos despertar. Debemos compartir con todos aquellos que no han creído. Que no han creído. Y debemos apresurarnos. Porque sabe, hoy día hay mucha gente que camina no al juicio de Dios, o no en el juicio de Dios. Pero sabe, hay un virus que sin duda lo ha puesto en la antesala del juicio de Dios. Si no han escuchado y no han creído en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Está usted seguro de que es un hijo de Dios? Esto es para gritarlo. Amén, diga. Amén. Pero también como hijos podemos estar seguros. Pero le hemos predicado a alguien. ¿Usted ha creído en Jesucristo verdaderamente como su Salvador, como su salvación, como la seguridad de su salvación? Puede decir hoy día, yo estoy en Cristo, por lo tanto estoy guardado. Él es mi arca, Él es mi arca. Oramos.